Buenos días, señor presidente, señorías. Quisiera que mis primeras palabras fueran para reiterar ante el Pleno de esta Cámara el pesar y la condolencia del Gobierno hacia las familias de los 6 mineros que fallecieron el pasado lunes en el Pozo Emilio del Valle, en Pola de Gordón, provincia de León. Expresar también todo nuestro ánimo en nombre del Gobierno para la pronta recuperación y definitiva de las 5 personas que todavía están heridas. Comparezco en el día de hoy en nombre del Gobierno, señorías, para llevar a cabo la defensa del proyecto de ley del sector eléctrico en relación a las enmiendas a la totalidad que se han planteado. Quiero decir, en primer lugar, que este proyecto de ley gira fundamentalmente en torno a la necesidad de establecer determinado tipo de medidas para proceder a disponer de un sistema eléctrico que pueda cumplir con los objetivos que se espera del mismo en nuestro país y en nuestra economía. El sistema eléctrico en España presenta importantes fortalezas que creo que no debemos obviar. En primer lugar, un mix diversificado y equilibrado de tecnologías de generación. En segundo lugar, un alto nivel de penetración de las energías renovables cercano al 50% si consideramos el periodo de tiempo correspondiente al primer semestre de este año. En tercer lugar, disponemos de un elevado nivel de desarrollo de infraestructuras y también calidad de suministro. Y, sin embargo, a pesar de esas fortalezas que son evidentes, también tenemos debilidades. En primer lugar, el precio de la electricidad en España está muy por encima del precio de la electricidad en la media europea. Lo está tanto en precios al consumo doméstico como también en términos de precio del consumo industrial. Otra debilidad de nuestro sistema consiste en que los costes regulares del sistema han crecido muy por encima de los ingresos. A comienzos del año 2013, las previsiones de costes del sistema eléctrico son de alrededor de 22.500 millones de euros, con unos ingresos tan solo de 18.000 millones. Las causas de este desequilibrio son varias, pero fundamentalmente hay que encontrarlas en un crecimiento excesivo de determinadas partidas de costes por decisiones de política energética que, sin entrar en detalle, no garantizaban el correlativo ingreso por parte del sistema. Desde el año 2005, los costes de las actividades reguladas del sistema eléctrico se han incrementado en más de un 300%, particularmente el incremento en aquello que corresponde a las partidas correspondientes a las primas por energías del régimen especial ha tenido un incremento del 700%. Todo ello se ha visto agravado, además, por el descenso de la actividad económica y de la demanda eléctrica, que, en relación a las previsiones, han caído respectivamente desde un 25 y 24% hasta un 1 y un 2%. ¿Cuál habría sido la situación del sistema eléctrico de no haberse tomado las medidas que el Gobierno ha ido tomando a lo largo de todo el año 2012 y 2013? De no haberse tomado esas medidas, en el presente ejercicio 2013 el déficit de tarifa habría estado en 10.500 millones de euros. Es verdad que habría habido una alternativa a no tomar las medidas que hemos tomado y habría sido incrementar el precio de la luz adicionalmente en un 42%. Sin embargo, a pesar de ese problema, de esa debilidad que habíamos expresado en cuanto al déficit de tarifa, y a pesar del elevado precio y de las medidas que ya se han tomado, ese déficit de tarifa persiste este año y persiste en una cuantía de 4.500 millones de euros, que viene dado por la diferencia entre unos costes del sistema de 22.500 y unos ingresos del sistema de 18.000 millones. ¿Cuándo empieza el problema del déficit de tarifa? La deuda tarifaria empieza a acumularse a partir del año 2005, hasta superar hoy, a mes de junio de este año, los 26.000 millones de euros. Bien, señorías, ¿cuáles son, a la luz de esa exposición y a la luz de esa situación, las líneas básicas de la reforma eléctrica que incluye este proyecto de ley? Pues, en primer lugar, se pretende eliminar el déficit de tarifa con una reducción significativa de los costes del sistema. En segundo lugar, establecer en un marco normativo
la estabilidad financiera del sistema. En tercer lugar, conseguir una reducción significativa de costes. Y, en cuarto lugar, garantizar el menor coste posible para el consumidor. ¿Y cuáles son los principios en base a los cuales se articula esta reforma? Pues los principios son varios. En primer lugar, el principio de estabilidad económica y financiera del sistema eléctrico. ¿Ello qué quiere decir? Quiere decir varias cosas. En primer lugar, los ingresos del sistema eléctrico deberían ser suficientes para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladas del sector. En segundo lugar, se establece también una regla de estabilidad económica y financiera mediante un sistema automático de revisión de los peajes del sistema si se superan determinados niveles para evitar la aparición de nuevos desequilibrios. En tercer lugar, se limita la introducción de nuevos costes en el sistema sin que vengan acompañadas por un aumento equivalente de ingresos. En cuarto lugar, aquellos sobrecostes generados por normas autonómicas o locales y que no afecten a la generalidad del sistema tendrán que ser sufragadas, obviamente, y en exclusiva por parte de las instituciones y administraciones públicas que las patrocinan. Y, en quinto lugar, la factura eléctrica no podrá asumir el coste de actividades que no estén directamente relacionadas con el suministro eléctrico. ¿Qué se establece para corregir los desajustes temporales del sistema eléctrico? En el caso de que en un año se produzca un desajuste entre los ingresos y costes del sistema, este no podrá superar el 2% de los costes estimados del sistema para ese año o bien el 5% del total de la deuda acumulada en ese momento. Y en el caso de que en un ejercicio concreto se exceda de esos límites previamente establecidos, los peajes se revisarán en una cantidad equivalente al montante que exceda del límite establecido. Mientras el sistema eléctrico acumule deuda, no se podrán reducir los peajes. El Ministerio de Industria, de Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, aprobará una previsión de la evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico para los 5 años siguientes. En relación al nuevo régimen retributivo de las actividades del transporte y distribución, lo que se fija es una retribución homogénea que viene dada por el rendimiento de las obligaciones del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos que comportan la situación actual del mercado, aproximadamente una retribución del 6,5%. En relación al régimen retributivo de las energías renovables, de la cogeneración y de los residuos, se establece también un marco regulatorio homogéneo, transparente, estable, que introduce certidumbre en el sector y proporciona confianza a los inversores. Se garantiza una rentabilidad siguiendo una norma muy similar a la que se establece para las actividades de transporte y distribución, consistente en fijar un 7,5% de rentabilidad razonable que viene de considerar como referencia la emisión del bono del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos. En relación al nuevo régimen retributivo de todas aquellas actividades eléctricas que se desarrollen en los sistemas insulares y extrapeninsulares, por tanto, en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se mantiene la reglamentación singular, una reglamentación singular para poder atender las especificidades derivadas de su ubicación territorial y también de su carácter aislado. Dicha reglamentación se desarrollará, entre otros, los mecanismos siguientes. En primer lugar, establecimiento de un régimen retributivo a la actividad de producción. En segundo lugar, el fomento de energías renovables cuando sean técnicamente asumibles y supongan una reducción de los costes del sistema. En tercer lugar, el establecimiento de incentivos económicos al operador del sistema para que, manteniendo la seguridad, pueda reducirse progresivamente el coste de generación de estos sistemas no peninsulares. En relación al autoconsumo de electricidad, quiero decir, señorías, que se regula el autoconsumo por primera vez en nuestro país. Se definen las modalidades de autoconsumo y el régimen jurídico aplicable a los autoconsumidores, que en todo caso deberán pagar los mismos peajes de acceso a las redes y los cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de servicios de respaldo del sistema que correspondan a un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades
de autoconsumo. Lo que se trata, en definitiva, es impulsar el autoconsumo, pero al propio tiempo evitar que aquellas personas que opten por el autoconsumo puedan consumir con cargo a lo que es el pago de las infraestructuras generales por parte del resto de los consumidores. Los autoconsumidores, evidentemente, no pagan por la energía que autoconsumen, pero sí que tienen la ventaja fiscal al no tener que pagar los impuestos asociados a la energía autoconsumida. Respecto al precio voluntario para el pequeño consumidor, se establece en la Ley de Reforma del Sector Eléctrico el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores de menos de 10 kilovatios. Se mantiene la tarifa de último recurso, la TUR, pero se mantiene solamente para el consumidor vulnerable, incluyendo un descuento sobre el precio voluntario, el denominado bono social, para el pequeño consumidor, que será de aplicación a todos los consumidores vulnerables. En relación a los planes de ahorro y eficiencia energética, se establece en el proyecto de ley la posibilidad de que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla asuman en el ámbito de sus respectivas competencias y puedan llevar a cabo mediante planes de ahorro y eficiencia energética determinadas normas y principios para potenciar, entre otros, los siguientes objetivos. En primer lugar, mejorar la eficiencia energética de las medianas y grandes empresas de todos los sectores y, en segundo lugar, renovar los sistemas energéticos del parque de edificios residenciales y comerciales. Respecto a la hibernación, el proyecto de ley de reforma del sector eléctrico habilita la posibilidad de cierre temporal de instalaciones de producción, hibernación, bajo estrictos criterios de garantía de seguridad de suministro mediante un procedimiento de autorización administrativa previa de carácter regulado. En relación al refuerzo de los mecanismos de control del sistema, hay que decir o hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, se refuerzan los mecanismos de control del sistema en materia de inspección, de registro de actividades y de control del fraude. Se fortalece, en segundo lugar, el régimen sancionador. En tercer lugar, se clarifica dicho procedimiento sancionador y, finalmente, se regula la función inspectora. En definitiva, señorías, esta ley va a permitir resolver el problema del déficit de tarifa, va a permitir el desarrollo de las energías renovables con un mecanismo regulatorio estable, regula el autoconsumo por primera vez en España, tiene en cuenta todos los aspectos medioambientales y directrices de la Unión Europea en esta materia y, además, impulsa medidas de ahorro y eficiencia energética. En cuanto a la reforma considerada globalmente, señorías, a principios de esta legislatura teníamos una deuda eléctrica acumulada en los balances de las compañías eléctricas de 22.000 millones de euros. Y es verdad que a lo largo de todo el año 2012 se ha ido acumulando adicionalmente por un importe de 4.000 millones de euros hasta alcanzar a mitad de este año 2013 una cuantía de 26.000 millones de euros. El problema de esta deuda acumulada no solo es que está residenciada en los balances de las empresas eléctricas, aun cuando esté titulizada y, por tanto, cuente con el aval del Estado, sino que cada año el acumulado de la deuda va generando, en concepto de amortización de capitales e intereses, aproximadamente unos 2.600 millones de euros adicionales que van directamente a engrosar los costes regulados del sistema y, por tanto, van directamente a la factura de la electricidad. Por tanto, creo que todos estaremos de acuerdo si decimos que uno de los objetivos esenciales de la reforma debe ser precisamente el reducir el déficit de tarifa, encauzarlo y evitar que en años sucesivos vuelva a suponer la carga que supone, en primer lugar, para los consumidores y también para las compañías eléctricas. Esa es la razón por la cual se han ido adoptando un conjunto de medidas a lo largo del año 2012 y también del año 2013. Es verdad que son medidas que suponen costes para todos quienes conforman el sistema eléctrico.
Supone un coste para las empresas convencionales que producen electricidad. Supone un coste para las empresas de energía renovable. Supone un coste para los consumidores en términos de mayores precios. Supone un coste también para el Estado en términos de aportación directamente con cargo a los presupuestos generales del Estado. Pero, señorías, debemos tomar en cuenta que la alternativa al conjunto de medidas que se han ido adoptando a lo largo del año 2012 y 2013, incluyendo este proyecto de ley, la alternativa, habría sido producir o impulsar un incremento en los precios de la electricidad en España superior al 40%. Evidentemente, no lo podíamos asumir, por muchas razones. En primer lugar, porque ya en España, entre el periodo 2005 al 2012, al 2011, el precio de la electricidad se ha incrementado nada más y nada menos que en un 67%. Desde principios del año 2012 hasta la actualidad, es verdad que el precio de la electricidad ha aumentado, pero ha aumentado en un 4,9%. No es un consuelo, porque si una razón de ser tiene un sistema energético en cualquier economía del mundo, en cualquier país del mundo, también en España, es que el factor de la electricidad, el factor de la energía, no sea una restricción a la competitividad vía costes de los procesos productivos en esa economía. Por tanto, este conjunto de medidas, en última instancia, tiene como finalidad controlar el déficit, controlar los incrementos de precio en términos al consumo y también lograr un modelo energético que dé una energía competitiva para el conjunto de la actividad económica. Esa es la razón por la cual yo solicito a todos los grupos parlamentarios que retiren las respectivas enmiendas a la totalidad que han planteado a este proyecto de ley. Muchas gracias. Proyecto de ley del sector eléctrico. Enmiendas de devolución, votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el señor Baldoví, señora Pérez Fernández y señora Jordá, Unión Progreso y Democracia, Grupo Catalán de CiU y el Grupo Socialista. Hay 6 votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. Votos emitidos 315. Sí 137. No 178. Abstenciones ninguna. Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad de devolución. Enmienda de texto alternativo, enmienda a la totalidad, texto alternativo, presentada a este proyecto de ley por el Grupo de la Izquierda Plural. Hay 6 votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. Votos emitidos 316, sí 17, no 178, abstenciones 124. Queda rechazado. Solicitud de avocación a pleno, presentada por varios grupos, de este proyecto de ley. Hay 6 votos emitidos telemáticamente. Comienza la votación. Votos emitidos 314, sí 138, no 174, abstenciones 2, no se aboca a pleno.